Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias a nuestro Señor. Padre, agradecemos su amor y su misericordia que se derrama en nuestras vidas. Agradecemos que usted está acompañándonos siempre cada día. Y rogamos su Espíritu Divino siga guiando todos los días nuestra vida. Guíe usted nuestro corazón, el de nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Sea usted misericordioso, Señor. Auxilie siempre a todos aquellos que en diversas necesidades y pruebas se encuentran y permita, Padre, que la palabra suya sea siempre poderosa y eficaz para sustentar la fe de su iglesia, para animarnos a permanecer firmes en lo que su palabra nos revela, sabiendo también que al final del camino nos encontraremos con usted. Sea mi Señor, pues, bondadoso y misericordioso para abrir nuestro corazón y entendimiento a su santa palabra, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos, mis hermanos, meditando en 1 de Pedro, versículo 9 ahora, capítulo 2, versículo 9. Hemos visto las frases linaje escogido, real sacerdocio. Hoy abrimos esta reflexión el día de hoy con la expresión, esta frase que aparece, nación santa. En el capítulo 1, el apóstol Pedro exhortó a los creyentes a ser santos porque Dios dice, yo soy santo. Esto mismo dijo primero a la nación judía y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés y demostrar la santidad divina. A través de su vida nacional, de su vida comunitaria y de su ética personal, el mundo comprendería que Jehová era el único Señor santo y verdadero. Entonces se trata de ser un pueblo que en la vida comunitaria y en la vida personal podemos nosotros manifestar al mundo que Jehová es el único Señor santo y verdadero. Lo cierto, mis hermanos, es que en muchas épocas esta nación que fue llamada a ser el pueblo de Dios no manifestó la santidad de Dios. Aquellas naciones que los rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos el reflejo del carácter de su Creador. Recordemos a los profetas. Cada uno de ellos declaraba el pecado y la inmundicia, la maldad, la corrupción, cómo se habían corrompido, y entonces las naciones paganas que rodeaban a este pueblo que Dios había escogido no lograban ver el reflejo de ese Dios creador del cielo y de la tierra. En nuestros tiempos, nuestro Padre ha dado a la Iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito. Es tarea, es privilegio de la Iglesia ahora reflejar el carácter de Dios. Entonces, la Iglesia debe ser santa y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que todos los hombres puedan creer en nuestro Señor. ¿Impactan al mundo en esa forma nuestra vida e iglesia? Es una pregunta que nos hemos hecho y debemos hacernos siempre, hermanos. Nuestras actividades, nuestros programas, nuestro culto, nuestra liturgia, ¿está impactando al mundo de tal forma que pueda entonces ver el carácter de Dios en nuestra vida personal, en nuestra ética personal, pero también comunitaria, como iglesia, como pueblo de Dios? Estas preguntas, vuelvo a repetir, no las debemos pasar por alto, porque es importante, mis hermanos, que se pueda cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a ser una nación santa. Si una iglesia no manifiesta el carácter de Dios, si el mundo no conoce por ese pueblo y por la vida personal de cada uno de los que integran ese pueblo, no conocen la santidad y el carácter de nuestro Dios, entonces nosotros no estamos acorde a los mandamientos, al privilegio y responsabilidad que se nos ha dado de ser una nación santa.
Eso es importante recalcarlo para que el mundo conozca quién es nuestro Dios. Luego, la siguiente frase que nos dice el versículo 9 es pueblo adquirido por Dios. No solo somos un linaje escogido, un real sacerdocio, no solo somos una nación santa, sino también somos un pueblo que pertenece al Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta no eran hebreos. Recordemos que esta carta está dirigida a lo que en aquel entonces se conocía como el Asia Menor, la región donde estaban las iglesias del Apocalipsis. En tiempos antiguos, Dios tenía que decir a los gentiles: no erais pueblo, porque no pertenecían a los que Él había elegido para ser sus representantes en el mundo. Pero ahora llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no. Ahora sois pueblo de Dios, como dice en el versículo 10. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y por lo tanto somos su pueblo. Porque Cristo nos compró por su muerte en la cruz. A través de ese sacrificio de Cristo, Él pagó con su sangre preciosa y nos adquirió para ser pueblo de Dios ahora. Mis hermanos, yo creo que no hay algo más grande y maravilloso que esto, saber que nos considera como su pueblo especial. De todo lo visto hasta aquí, nos preguntamos: ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? ¿A qué nos llama el Señor? Estos versículos deben ayudarnos a meditar, mis hermanos, y a profundizar en lo que Dios nos ofrece, pero también a lo que Dios nos llama como pueblo suyo. Continuando con las reflexiones de esta carta, vamos a leer los versículos 11 al 17. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En esta sección también se abre un apartado donde la clave es entender el mensaje de Pedro a los hermanos del Asia Menor. Les declara básicamente que son extranjeros, pero también ciudadanos. El cristiano tiene una doble ciudadanía, por eso tiene la responsabilidad tanto celestial como terrenal. Tenemos responsabilidades celestiales, pero también tenemos responsabilidades terrenales. Pedro aclara que nuestra primera lealtad se debe a Dios. Sin embargo, debemos seguir en el mundo y no podemos escapar de nuestros deberes por ser miembros de una sociedad. Uno de ellos es ese maravilloso privilegio de ser embajadores de Dios a los perdidos, pero siempre llevando un estilo de vida que se caracterice por las actitudes y la conducta de un ciudadano de la patria celestial. Con el versículo 11, Pedro comienza una nueva división de la carta, la cual se concentra precisamente en la forma en que debemos vivir como cristianos verdaderos en todas nuestras relaciones. Los versículos 11 y 12 introducen la división. Después se verán pasajes sobre las relaciones del gobierno. Versículos 13 al 17. Vendrá Pedro también a tratar las relaciones en el trabajo, versículos 18 al 25. Las relaciones en el matrimonio,
capítulo 3 del 1 al 7 y relaciones interpersonales de los versículos 3 del 8 al 12. Estas son las divisiones que vamos a ir encontrando más adelante en el texto bíblico, pero estos versículos 11 al 12 nos están introduciendo ya esta parte y allí encontraremos en estas 4 divisiones las responsabilidades del creyente y la forma en cómo debe vivir, su relación con el gobierno, con el trabajo, las relaciones en el matrimonio y las relaciones interpersonales. Qué importante es esto, hermanos, porque aquí cuando entremos a esta parte vamos a desbaratar estereotipos de una sociedad en los cuales nosotros crecemos y los vamos replicando, y son estereotipos pecaminosos, contrarios a la palabra de Dios en estas diferentes formas de relaciones que tenemos. El énfasis que se coloca aquí en toda esta sección es la sumisión del creyente, primero al Estado, a aquellos que tienen un jefe, ¿verdad?, o un patrón, al cónyuge y a otras personas en su contexto. Este concepto se repite en 2.13, verso 17, 18, verso 20, versículo 23, luego en el capítulo 3, verso 1, 3.5, 3.6, 3.8 y 3.9. En la sección que nos estamos enfocando ahorita, versículos 11 al 17, se encuentran 2 párrafos. Uno muy breve de introducción para toda esta división y uno más largo acerca de nuestras responsabilidades ante los gobernantes. Versículos 11 al 17 habla de los extranjeros, cómo nosotros debemos glorificar a Dios en el mundo. Y luego de los versos 13 al 17 habla de los ciudadanos, glorificando a Dios ante el Estado. Otra vez, versículos 11 al 12 nos dice que somos extranjeros y glorificamos a Dios en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Y en los versos 13 al 17 lo coloca en el ámbito terrenal y nos dice que somos ciudadanos, glorificando a Dios ante el Estado. Comencemos con esta primera sección de los extranjeros. El apóstol apela a sus lectores con ternura y fervor diciendo: amados, yo os ruego. Estas primeras palabras del versículo 11 muestran la seriedad e importancia que tienen las normas de conducta que el autor va a enumerar a sus hermanos en el Asia Menor. Antes de iniciar su lista, Pedro identifica a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Sin importar de qué país procedan, no pertenecen a este mundo. Hay creyentes en Corea, en África, en la India, en Estados Unidos, latinoamericanos aquí en México, en todo el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aunque nosotros nos encontremos en el mundo, somos extranjeros y peregrinos. Somos residentes temporales, mis hermanos, porque un día vamos a partir, y más en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta cuántos hermanos nuestros han partido. Filipenses 3, 20 al 21 nos recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en Hebreos 11, del 8 al 16, que es un párrafo más largo, quiero que usted lo lea en casa, lo medite, Hebreos 11, 8 al 16, nos recuerdan estos 2 textos que somos ciudadanos del cielo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Somos extranjeros, estamos de paso. Entonces, no podemos esperar que el mundo nos trate como a los suyos, porque no echamos raíces ni queremos quedarnos en él para siempre, sino que vamos de paso para llegar a otra tierra. Esta mentalidad nos motiva a ser santos en nuestra relación con el gobierno, con nuestros patrones, con nuestro cónyuge y con la sociedad en general. Antes de entrar de lleno a su disertación a partir del versículo 13, el apóstol Pedro especifica que tenemos 2 responsabilidades generales. 1,
que nos abstengamos de los deseos carnales en el versículo 11, y 2, que nos mantengamos con buena manera de vivir entre los gentiles. Mis hermanos, esto nos deja claro nuestra posición en el mundo y las responsabilidades que tenemos. Si el Señor lo permite, mañana desarrollamos estas responsabilidades que tenemos como creyentes. Que Dios les bendiga, mis hermanos.